Bien, tier list. Todo el mundo habla de las tier list y en Epic Seven sobre todo muchos tienen muchas preguntas. Ahora, si alguien ve esta tier list que juegue RTA y sobre todo que sea de elo relativamente alto, le va a dar un infarto. Pero esta es una tier list, bueno, no tan infarto porque aquí hay hartos que sí corresponden a su tier list, pero esta es una tier list orientada a jugadores de Champion hacia abajo. Es decir, estoy orientando esta tier list a jugadores plata, oro o que están recién integrándose en RTA. Pasa que mucha gente te recomienda qué personaje hacerte, te da una recomendación distinta sobre, por ejemplo, no sé, Ran, por ejemplo. Y te dicen, no, un run decente tiene que estar en 280, 290, 300, 307 speed. Y tú como jugador nuevo no puedes alcanzar eso. Quizá tu mejor equipo con tus mejores piezas y tu mejor personaje tiene 230, 235. Y si es que... Entonces, al alterar tanto los números, al tener números tan bajos, daños tan bajos, al no tener 100% de probabilidad de crítico, los personajes que por lo general son muy buenos para RTA no lo son tan buenos en tier bajos, con algunas excepciones. Entonces, esa tier list en general son personajes que quiero que tengan en cuenta que están pensados para usarse con menos gear de lo que corresponde. Yo estoy pensando en esta tier list con jugadores oro, con jugadores plata, con jugadores que recién están empezando a conseguir gears, que a lo mejor no tienen gears completos y usan set de daño, ocupan set de destrucción, para ese tipo de jugadores, ¿vale? Y les voy a explicar muy rápidamente y muy por encima cómo funciona esa tier list, ¿vale? Aquí tengo la tier list que es de Kana. Kana es un creador de contenido, de jugador de RTA bastante alto, y su tier list puede gustarte más o menos, pero esta es una tier list para RTA un poco más profesional, ¿vale? Aquí estamos hablando de un RTA mucho más avanzado, con gears decentes. Aquí están todos los personajes que deberíamos tener en cuenta. Es muy distinto a lo que vamos a trabajar hoy, pero quiero dejarles esto aquí para que luego ustedes mismos puedan comparar y decir, ah, este personaje es bueno en oro, pero también es bueno en Emperor o en tops mundiales, ¿sabes? Entonces tal vez me interesa este personaje más a largo plazo. Yo no voy a hacer ese ejercicio, pero ustedes pueden comparar listas, ¿vale? Ahora, ¿qué nos interesa principalmente cuando nosotros empezamos a jugar? Nos interesan Texeres, que nos mantengan con vida. Nos interesan CR Pushers. Un personaje que te aumente la velocidad es increíblemente valioso. Y lo que más nos va a ayudar a ganar partidas, sobre todo en elos bajos, es jugar personajes que sean increíblemente molestos y que su propia mecánica los haga muy difíciles de tratar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tengo Waiting Room. Tengo héroes que sí son muy buenos, que de hecho ustedes van a poder verlos aquí. Por ejemplo, Pavel, la tier B. Por ejemplo, tienen a AC de aquí. Y seguramente tienen algunos muy por encima, ¿vale? ¿Por qué están aquí en la Waiting Room? Porque son personajes que son muy buenos, muy buenos, pero requieren mucho equipo y también no son buenos para jugadores nuevos, ¿vale? Entonces son personajes que ustedes deberían tener en cuenta, pero no los recomiendo usar. Ahora, esta tier list, por ejemplo, aquí, ¿dónde está? Dame un segundo, aquí. En la A tenemos a Spectre Tenebria, que bajo la opinión de muchísimos jugadores es posiblemente uno de los mejores personajes del juego, ¿vale? Por ejemplo, ¿dónde la tenemos aquí? La tenemos en una S, en RTA de rangos muy altos. ¿Por qué aquí está tan baja? Porque Spectre Tenebria requiere mucho gear para realmente funcionar, ¿vale? Entonces, para jugadores oro, para jugadores plata, o tú que estás recién empezando o que has intentado avanzar, no te va a resultar tan bien. Yo fui de esos jugadores que comenzó con Spectre Tenebria y me costó muchísimo empezar a sacarle potencial. Ya llevo muchos meses dentro del juego y ya recién estoy pudiendo visualizar una buena Spectre Tenebria. Por lo tanto, eso es para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Esa tier list la enfoco también para que ustedes sepan que estos personajes son adaptables a sus equipos, ¿vale? Porque, claro, una Spectre Tenebria en manos de un jugador con muchísimo gear es un monstruo, pero en manos de un jugador muy bajito es un personaje muy débil con el que la puedes pasar muy mal. Te pueden matar mucho, te va a faltar daño, vas a sentir que no matas a nadie. Entonces eso es a tenerlo en cuenta, ¿vale?
En la comparación de Moonlight tenemos a Arby, porque viene también en la conexión Moonlight. Y Arby es muchísimo, muchísimo mejor en elo bajo. De hecho, yo soy de esos jugadores que siempre tengo que banear a Arby, porque al estar un poco encima de Champion, todos por debajo de Champion juegan Arby. Y es un constante piqueo de Arby, 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 porque requiere muy poco equipo, o un equipo medianamente decente para funcionar bien, ¿vale? Y hace muchísimo daño. Aparte de que existe un RNG que básicamente te aumenta mucho las probabilidades de ganar la partida directamente. Entonces, eso es lo que buscamos. Y por ejemplo, aquí tengo Maid Chloe, por ejemplo. Quiero hablar de ella un segundito. La tengo en la A. Pero la razón por la que Maid Chloe está en la A es precisamente porque es muy difícil para un jugador bajo lidiar con Maid Chloe. Y todavía más lidiar con Ruel. Son personajes que reviven a otros personajes, que curan. Y para jugadores que no son capaces de hacer mucho daño, esto es increíblemente molesto. Pasa lo mismo o similar con Eyola. Eyola es un personaje que silencia, que te pone un Skill Nullifier, que te limpia un debuff. Y que encima es muy buena aguantando y muy buena como una unidad de control. Es un personaje con el que es increíblemente difícil de lidiar, sobre todo para jugadores nuevos. Si nosotros nos vamos aquí, por ejemplo, Eyola siempre está en la tier S también, ¿vale? Ahora, por ejemplo, aquí está Ran arriba y aquí tengo a Ran, creo, en la B. Lo tengo en la B precisamente porque, como decía al principio, es muy difícil que tú vayas a tener un Ran de 290 de speed o 300 de speed. Eso no va a pasar. No va a pasar hasta dentro de mucho tiempo, ¿vale? Tú como jugador nuevo, como jugador que está recién empezando, eso no es factible para nada. Entonces, vas a tener un rank que sea mucho más lento y encima mucho más débil, por lo tanto no le vas a saber sacar el potencial. Pero aún así es jugable, por eso está dentro de la tier list, ¿vale? Pero quiero que tengas eso en cuenta, que una cosa muy distinta es lo que juegan los jugadores de RTA alto y otra cosa muy diferente es la que usamos aquí, ¿vale? Con estos tier lists más bajos. Para mí, a mi gusto, uno de los personajes más odiosos y desagradables del juego es Rimuru. Puede ser más o menos controlable en RTA de nivel alto, pero en RTA de nivel bajo es un personaje increíblemente difícil de tratar, con el que se tiene que jugar alrededor de. Pasa algo parecido con Zermia, que Zermia generalmente no es un personaje tan bueno, pero en elo bajo, al no existir la posibilidad de hacer counterpick, porque por ejemplo, si nosotros estamos en RTA de nivel alto, por ejemplo, y decimos que FCC no es tan buena, porque tú puedes piquear FCC y el enemigo te va a piquear Obsig, y Obsig neutraliza o le hace muchísimo daño al estilo de juego de Obsig, o sea, perdón, de FCC, ¿vale? Pero eso no es una realidad en Champion o hacia abajo. Tú no siempre vas a tener el personaje que le haga counter al otro personaje, ¿vale? Si un jugador te piquea algo, no significa que tú vas a tener con qué contrarrestarlo. Eso es una realidad de los jugadores de rango alto, pero para los jugadores de rango bajo, eso no es cierto. Muchas veces te van a piquear algo y vas a tener muchísimos problemas con ese pick. ¿Qué haces contra eso? ¿Cómo te defiendes contra eso? Entonces esta tier list va un poco enfocada a eso. Personajes muy poderosos de control son Eyola, Dilibet, Politis. Eyola, Dilibet, Politis básicamente no solamente hacen daño, o sea, Eyola no hace daño, algo, pero estas dos sí hacen daño, pero no solo eso, sino que te van a ayudar a mantenerte con vida. Sobre todo cuando hablamos de muchos debuffs, cuando hablamos de un juego muy agresivo, que como digo, no nos vamos a enfrentar a jugadores tan poderosos, pero siempre en RTA, sobre todo en elo bajo, te vas a enfrentar con gente más fuerte que tú. Si quieres subir en RTA, debes acostumbrarte a enfrentarte con gente que te supera en equipo, ¿vale? Y esta tier list la estoy pensando para que tú elijas los personajes que puedan enfrentarse a jugadores que sean más fuertes que tú y todavía tengas una oportunidad, ¿vale? Entonces, voy a poner aquí rápidamente así. Desde aquí hacia allá tenemos a los personajes más defensivos y desde Arby hacia acá tenemos a los personajes más agresivos. Belian es un personaje muy difícil de tratar. No es tan fácil de armar, ¿vale? No es tan fácil de armar. Pero al enemigo le va a costar muchísimo matarla, sobre todo si la proteges. Y es un personaje que se hace muy odioso. ¿Por qué Peira está en la S y Ran está abajo? Generalmente
Ran suele estar arriba y Peira suele estar abajo. Para nosotros, en elo bajo, por así decirlo, nos va a interesar más el control, el ser capaces de sobrevivir y hacer daño, que el de explotar o hacerle cleave al enemigo, ¿vale? Peira lo que nos da es una protección para el equipo completo. Y por ejemplo, en rango alto, si tú piqueas a Peira, seguramente alguien te va a piquear DJV, que DJV básicamente one-shotea a Peira, ¿vale? Pero como digo, eso no es una realidad en elo bajo. En elo bajo tú no vas a piquear algo y alguien te va a piquear instantáneamente lo que lo hace contra eso. No, la gente piquea lo que tiene. Ahora, como digo, seguramente te vas a enfrentar con gente más fuerte que tú. Eso te va a pasar. Pero te vas a acostumbrar con ello y no todos los matches van a ser así. Entonces estamos hablando de un general, ¿vale? Peira te va a ayudar a mantenerte más vivo y encima te da bufo de ataque y te ayuda a controlar al enemigo. Ahora, si nosotros hablamos de RTA de nivel alto, una Peira por lo general tiene 305 de speed. Pero nosotros hablando de elo bajo, vamos a hablar de una Peira de 340 de speed, enfocando un poco más a vida, enfocando un poco más a defensa, si es que te es posible. Como digo, no te enfoques en los números que te diga un jugador de nivel alto, porque un jugador de nivel alto te va a decir los números que para RTA de ellos son buenos, y que para ti van a ser imposibles de alcanzar. Por lo menos a 1 año o 2 años de juego, a no ser que metas muchísimo dinero, no vas a tener esos equipos. Entonces, enfócate con los números que tú puedes trabajar. Una Peira es relativamente fácil que llegue a unos 240 de speed. Yo llegué a Champion la primera vez jugando con Ayola con 230 de speed, y eso fue... Yo llevaba jugando un mes, o menos de un mes, y llegué a Champion, ¿vale? Jugando un estilo de juego un poco extraño, pero llegué a Champion. Y lo hice con una Ayola 230 de speed. Y tú dirás, o sea, un jugador de rango alto te dirá, 230 de speed no es nada. No había huevos a que nadie le ganara en speed a mi Ayola. Porque estamos hablando de rango bajo. En rango bajo la gente tiene mucha menos velocidad. Entonces 230 de speed, 240 de speed, 260 de speed es bastante amenazador para un jugador de nivel bajo. Por lo tanto, esos son los valores que tú tienes que trabajar. No 290, no 300, no 310, porque no vas a llegar hasta ahí, ¿vale? Zermia es un personaje molesto porque si alguien te hace counter, como por ejemplo Politis o Rimuru, ella gana un buffo y luego hace muchísimo daño. Es un personaje difícil de tratar para el oponente. Por lo tanto, si la tienen, bueno. Como verán, aquí no estoy separando Moonlights de personajes normales. Esto es porque la tier list está hecha por si a ti te salió ese personaje, que sepas en qué posición yo la pondría para tiers bajos, ¿vale? Ahora, conexión Moonlight. Aquí van a ver a Arby, a Ruel y a Spectre Tenebria en tier S, S y A. Realmente los jugadores, la mayoría, recomienda siempre a Spectre Tenebria, porque a largo plazo es la mejor. A corto plazo el mejor es Arby y a medio plazo la mejor es Ruel. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Pues yo te recomiendo Spectre Tenebria, la verdad. Me duele mucho recomendártela porque a mí me provocó muchísimos problemas empezar con Spectre Tenebria, porque Arby es muchísimo mejor. Pero la verdad es que Spectre Tenebria es mejor en la mayoría de los escenarios. Ahora, si tú quieres piquear a Arby, Arby te va a servir prácticamente siempre. Es un personaje que decae mucho. Aquí no sé realmente dónde está. Debe estar relativamente bajo. Aquí está en la C. Porque como digo, en RTA de nivel alto es mucho más fácil contrarrestarte, ¿no? La verdad es que te recomiendo Spectre Tenebria, pero mucha gente prefiere a Arby precisamente porque es más fuerte al principio y es muchísimo más fácil de equipar y de utilizar. Por lo tanto, ahí decide con cabeza Arby, Ruel o Spectre Tenebria. Ruel por lo general es el tercer pick. Por lo general la gente siempre prefiere a Arby o a Stene, pero Ruel siempre es el tercer pick. Nadie quiere un support, todo el mundo prefiere daño, 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 pero en realidad Ruel te puede ayudar mucho, sobre todo en tema de PvP, ¿vale? Researched Carrot, probablemente el personaje más free to play, ya que es muy fácil de conseguirla, son 3 estrellas, que tiene Speciality Change, es muy, muy poderosa. Es poderosa incluso en rangos altos. Aquí la tenemos en una B, perdón. La tenemos en una B, pero incluso en rangos muy altos es decente, pero en rangos bajos Researched Carrot es aterradora. Por lo tanto, considérenla, es un personaje relativamente fácil de equipar, que la van a tener sí o sí y muy poderosa.
Guayón, nada que decir, es uno de los personajes más odiados y temidos del juego. A mí me encanta jugarle, lo siento. Y es relativamente fácil de equipar. Todos estos personajes son relativamente, entre comillas, fáciles de equipar. Obviamente, les va a tomar un tiempo lograrlos, conseguirlos perfectamente. Pero en poco tiempo deberían poder usarlos de forma más o menos efectiva. Violet. De toda la tier list S+, Violet diría que es el más complicado de equipar. Porque por ejemplo Lilias requiere ser rápida, pero también puedes armarla tanque y como digo, trabajamos con valores de velocidad bajos. Trabajamos con 220, 230, ¿vale? Violet seguramente es el más complicado de equipar, pero al mismo tiempo es uno de los más complicados para jugadores nuevos de lidiar. Es muy difícil para un jugador nuevo que tiene muy poca experiencia en PvP lidiar con un Violet. Tienes que haber practicado, tienes que haberte preparado un poco. De hecho, Violet es el tipo de personaje que tú empiezas a jugar y luego tienes que empezar a pensar estrategias para lidiar con él, ¿vale? Entonces, eso hablando un poco en general de la tier S+. Todos estos personajes relativamente fáciles de ocupar, relativamente poco gear y te van a llevar muy alto. Y todos ellos, exceptuando Arby que decae un poco y Violet que también decae un poco, todos ellos son rentables a largo plazo, ¿vale? Ah, y Sermia también decae un poco, ¿vale? En la tier S, por ejemplo, aquí está Ravi, que Ravi para muchos es una S+. Y sí, puede serlo, pero en rangos altos. Es muy difícil equipar una Ravi fuerte a rangos bajos, pero también es muy considerablemente fuerte. Pasa algo interesante con Strasse o Strace y el QC o Little Queen Charlotte. Estos personajes son débiles relativamente para RTA de nivel alto, pero para RTA de nivel bajo son aterradores, tanto o más que Researched Carrot. El QC básicamente puede one-shotear a cualquiera de cualquier equipo, ya que estamos hablando de personajes que tienen menos gear, por lo tanto es muy poderosa, y Strasse también. Obviamente ambos son Moonlights, por eso te los estoy comentando así por encima. Si es que llegases a tener alguno, ten en cuenta que son poderosos, ¿vale? Aquí vamos a ver una tanda un poco de Texera y personajes de apoyo. Para mí, la primera vez que yo llegué a Champion, como digo, me demoré menos de un mes desde el punto en el que empecé a jugar hasta que llegué a Champion, que es algo que para muchos jugadores es difícil. Y si tú me preguntas cómo, la respuesta es Eiola, que está aquí. Eiola es un personaje que, como digo, te ayuda a defenderte y a ponerle mucha presión al enemigo. Y Flan. Flan es un personaje muy, muy interesante para jugadores nuevos. De hecho, yo diría que es una S+. ¿Por qué? Porque Flan te da un buffo a ti de ataque y crítico y daño crítico, y al enemigo le pone un defense break, o sea que le reduce la defensa. Hace las dos cosas que precisamente un jugador nuevo necesita. Que tu personaje tenga más gear del que en realidad tiene, ya gracias al buffo de ataque, y que el enemigo tenga menos defensa de la que en realidad tiene, gracias al debuffo de defensa. Flan, al proporcionarte el buffo de ataque y el debuffo de defensa al enemigo, es un personaje muy, muy poderoso para rangos bajos. Yo a mi Flan en su día le pasé mi mejor, entre comillas, equipo de velocidad y con ella llegué a Champion, junto con Eiola, ¿vale? Cuando llegué a Champion ya tenía una Eiola y una Flan como 240 de speed, algo así. Hoy en día ya tengo una Eiola 270 y mi Flan tiene 285, ¿vale? Pero por aquel entonces eso fue suficiente. Ahora, no voy a tocar todos los personajes, pero les estoy hablando así para que entiendan un poco el contexto, ¿vale? Pasa algo similar con Outlox. Outlox te va a bufar la velocidad de un personaje y le va a dar daño. Esto si tienes personajes como el QC, como Strasse o cualquier nuker te van a ayudar muchísimo. Los supports aquí valen muchísimo. Diene, Emilia, Ruel, precisamente por lo que te decía, porque son muy difícil lidiar con ellos. Y eso hace que sean muy poderosos al enfrentarte a jugadores que son tanto o más débiles que tú, o que son un poco más fuertes que tú. Porque incluso si ellos son un poco más fuertes, les va a costar lidiar con esos personajes. Y eso es lo que tú necesitas. FCC, excelente. Landy, muy muy buen personaje. También fue es una de mis personajes core. Es uno de los personajes con el que empecé a jugar. Y cuando yo, de hecho a día de hoy seguramente es uno de los mejores DPS de mi cuenta. Y nada que decir, es excelente.
Y también es muy buena por lo que decía el CR Push. Nosotros, como vamos a ser lentos, nos sirve mucho acelerarnos nosotros o ser capaces de reducir la velocidad del enemigo. Cosa que es lo que hace Flan. Te acelera a ti y reduce la velocidad del enemigo, lo cual es excelente. Y Crow. También quiero hablar un poco de Crow, que Crow es posiblemente el mejor Knight para empezar, porque, bueno, por ejemplo aquí tienen de Knight a Veliant, pero seguramente no van a tener a Veliant. Y Crow es como el tanque de los amigos, ¿sabes? Es como el tanque para los free to play. Es excelente, no es que sea free to play, porque igual puede que te cueste conseguirlo. De hecho yo no lo tengo, pero a lo que voy es que es un personaje muy bueno, muy confiable, que es un tanque sólido y que va a estar ahí siempre contigo, ¿sabes? Además de ayudarte en otros contenidos. Meru. Meru es un personaje totalmente free to play que el juego te regala y tú le puedes desbloquear, por así decirlo, su mejora, que la hace poder revivir. Es un personaje que hace muchísimo daño y que también ayuda, por ejemplo, a controlar a personajes como Spectre Tenebria, que en elos bajos va a tener poco gear, poca defensa, poca vida, y tú vas a tener una Meru que puedes buffar, por ejemplo, con Flan, y te va a ayudar a destrozarla. Son personajes que no son tan buenos en RTA alto, por ejemplo aquí la tenemos en una C, y que sí tienen mucho valor en RTA de nivel bajo, ¿vale? Y ahora, muy por encima, hablando un poco en general, porque ya hablamos de todo lo importante, ¿vale? Por ejemplo aquí tenemos a Ras, muy considerable el tanque. Aquí tenemos a Akates, es mejor en Guild Wars que en RTA, pero si te urge un support para RTA es buena, es decente. Tenemos a Armin, un personaje que recientemente recibió buff y ahora es bastante bueno, sobre todo cuando nos juega muy agresivo. Tenemos a Destina, un support bastante bueno que es una opción a Maid Chloe. Tenemos a Eda, que es un personaje que nos ayuda a ser molestos para el enemigo si el enemigo quiere ocasionarnos muchísimo daño. Tenemos a Crosset, que Crosset es un personaje muy odiado y muy difícil de controlar en RTA alto y aún así sigue siendo muy fuerte en RTA bajo. Aquí está Maverick, o Handguy, como le dicen algunos. Este personaje en RTA de nivel alto suele ser muy bueno. De hecho, me imagino que aquí está la S, aquí está la S, correcto. Pero no es tan bueno para RTA de nivel bajo. Por lo tanto, si lo tienes, ármalo, sí. De hecho, yo diría que cualquier personaje de la B hacia arriba lo puedes armar tranquilamente. Pero ten en cuenta que no es tan bueno en rangos bajos, ¿vale? En rangos altos sí, lo es, definitivamente. Aquí tenemos personajes que hacen muchísimo daño. Generalmente, por ejemplo, aquí tenemos a Flan, ¿cierto? En la S+. Flan va a ser nuestro pusher, la que nos va a iniciar el combate. Y aquí tenemos buenas selecciones para personajes que pueden ayudarnos a explotar al enemigo. Por ejemplo, si tienes una Luna, Luna es un personaje excelente para conchetear. Aquí puse a Luluka, porque seguramente muchos de ustedes tengan y equipen a Luluka. Y si le tienes un gear medianamente decente con buen daño, sí puede funcionar, sobre todo si le das un buffo de ataque con Flan o con Outlaws o con Emilia, por ejemplo. Puede funcionar bastante bien. Por ejemplo, hay personajes aquí como Riolet, que es un ML nuevamente, que no es tan bueno, pero si lo tienes, hay ciertos match donde, por ejemplo, el enemigo no piquea ningún debuffo, no tiene Yola, no tiene nada para quitarte buffos, y tú piqueas a Riolet y le destrozas la partida. Es decir, va a tener muchísimos problemas contra ti. Ahora, hay opciones que son un poco más fuertes en RT alto, como Carmine, que aquí no son tan buenos, pero lo puedes armar igualmente. Aquí tienes a Doris, es un muy buen support, muy buen Texere, pero no es tan fuerte, sobre todo teniendo en cuenta que su versión mejorada, por así decirlo, es Diene. Y Diene es muchísimo mejor que Doris, pero aún así es bastante poderosa, ¿vale? Bastante a tener en cuenta. Yo diría que de la B hacia arriba pueden confiar en estos personajes. Ah, y aquí puse a este que ni siquiera recuerdo su nombre, porque este hace algo muy particular, y es que solamente puede recibir una X cantidad de daño por turno, ¿vale? Es decir, si el enemigo, por ejemplo, tiene un Strasse le va a one-shotear a tu personaje con más vida, ¿vale? Es así. Pero si alguien te piquea Strasse y tú piqueas a este bicho que no recuerdo cómo se llama, prácticamente se anula. Strasse no va a matar a este personaje de un golpe, ¿vale? Por eso, este personaje te puede ir bien para enfrentarte a ciertas composiciones de rangos bajos que se enfocan demasiado en un solo personaje, como por ejemplo Strasse. Te va a pasar mucho que vas a empezar a jugar y alguien va a intentar abusar de ti utilizando 3 supports y Strasse, por ejemplo.
Y esto te puede ayudar a controlarlo, pero es solamente algo que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Tenerlo en cuenta. No diría que lo hagas, pero piénsalo. Este personaje que es Yutkise, no recomiendo tomarlo de la conexión Moonlight, pero si te salió, sigue siendo un personaje decente, ¿vale? En la conexión Moonlight te recomiendo Arby, Stene o Ruel, sin más. Pero si te salió, pues ahí está. Ftene son personajes buenos para estos rangos, no más allá de esto. BBK es uno de los mejores personajes para clivear en rangos bajos. En rangos bajos puedes hacer clip o, por así decirlo, usar a Flam, por ejemplo, para combar con Carrot, con BBK. Puedes utilizarlo para combar con... Perdón, eso estaba aquí, ¿no? No, eso estaba aquí, creo. Puedes utilizarlo para combar con Eda y poder hacer muchísimo daño. Aquí se me ha pasado Lilias, que creo que la tenía en la A, no estoy seguro. Pero Lilias es un personaje que para RTA de rango alto no sirve tanto, pero para RTA de rango bajo sirve mucho porque hace muy buen daño y también aguanta bastante. Por lo tanto, es bastante considerable este personaje, la verdad, a rangos bajos. ML Ken, lamentablemente, es malo en rangos altos y también es malo en rangos bajos. Aquí hay personajes que recibieron buffos, como por ejemplo Alencia o Wanda, que sinceramente son mejores para un medio plazo. Digamos que si tú, por ejemplo, no eres champion, sino que eres para abajo, si estás en platino, que no recuerdo cómo se dice, as, creo, platino, oro, plata, bla, bla, bla. Alencia no te va a servir tanto, Wanda tampoco, A-Tywin tampoco, todos estos personajes generalmente no. Pero si andas más o menos por el rango de Champion y tienes algunos de estos personajes que te interesa, yo diría que sí tienen bastante potencial, ¿vale? Pero como digo, son para un punto más o menos medio. Ni muy abajo ni muy arriba. Ni muy arriba pierden muchísimo. Y muy abajo... Por ejemplo, Kise. Una Kise muy bien armada es letal. Pero es imposible para un jugador nuevo armar a Kise de forma decente. Es imposible. De hecho, yo a día de hoy, a duras penas puedo armar una Kise más o menos decente. Por lo tanto... Y la D, esto los tengo aquí porque, bueno, este debería estar acá, la verdad. Pero como es un speed imprint, puede estar aquí. No es tan considerable por lo dicho, porque es difícil de armar para jugadores nuevos. Tywin es una versión más débil de Flan. Flan la pueden conseguir gratis terminando el capítulo 3. O el 2, no, sí, el 3. Estos no estoy seguro, por ejemplo Mort no sé qué tan bueno o malo será en rangos bajos, Ilinaf tampoco, Chokes recibió un buff y en RTA es bastante decente, pero no sé qué tan bien resultará o qué tan exigente será para rangos bajos, ¿vale? Y no recomiendo para personajes bajos Ravi, porque es muy gear dependiente, muchísimo gear dependiente, y no recomiendo personajes en general de control. Personajes que se basen en mantenerte stuneado y sesiado, esos personajes no los recomiendo. Recomiendo más daño, control en el sentido de, por ejemplo, un silencio, o por ejemplo Lilias que te pone de buffo de defensa, o sea, de ataque, perdón, o de buffos de defensa y bufeos de ataque, pero cosas como estar rotando stuns y cosas por el estilo, no lo recomiendo. Es muy débil en rangos bajos intentar hacer eso, ¿vale? Ahora, esa fue la vista en general, espero que les haya quedado más o menos claro. Si tienen cualquier duda, díganmela, pero como digo, esa lista la oriento para jugadores bajos pensando en poco equipo. Por lo tanto, si a ti te interesa uno de estos personajes y lo tienes, créeme que utilizando relativamente... Espera, esto no debería estar aquí. Esto por aquí... No, de hecho, por aquí. Bueno, eso, sin más. Espero que esta tier les ayude. Yo no hablo desde la experiencia del top mundial jugador 1. Hablo de la experiencia de alguien que pudo llegar a Champion muy fácilmente. Y que a día de hoy puede llegar a Champion sin ningún problema. De cómo yo pude saltarme, por así decirlo, la barrera de enfrentarme a jugadores más fuertes que yo, ¿vale? Mi objetivo es ese, que ustedes sean capaces de jugar RTA relativamente bajo. Ahora... seguramente tú no tengas muchos de esos personajes. Yo los pongo por si acaso a alguien le tocó. Por ejemplo, si alguien dice... yo tengo el QC, pero yo le pregunté a un streamer y me dijo que el QC es bastante mala. Sí, pero yo te digo que para rangos bajos te puede ir bien. Por lo tanto, si te tocó el QC, puedes armarla, ¿vale? Por eso tengo estos personajes aquí. Por si te tocó, por algún casual, que sepas que es buena, ¿vale? Que algún streamer no te diga, no, ese personaje es una mierda. Por ejemplo, Outslocks.
para rangos altos es débil, es muy débil, pero para rangos bajos es muy relevante. Entonces, que nadie te diga es una mierda ese personaje porque lo están pensando para jugadores que tienen muchísimo equipo, muchísimos personajes, que tienen counter para 1000 cosas. Entonces, no es un dato confiable, ¿vale? Esto es un poco más pensando en jugadores con gear bajo. También tengo aquí a Yulha, que creo, sí, Yulha, que salió hace muy poquito y que su banner está por irse. Es mala, es realmente mala, es realmente un personaje débil. Así que sin más, solamente quería mostrarles esta tier list, espero que les ayude y nos vemos en la siguiente. Adiós.